Se cuenta que en Inglaterra había una pareja que le gustaba visitar las pequeñas tienditas del centro de Londres. Y una de sus favoritas de este matrimonio era las antigüedades. Y un día de esos que andaban por ahí, visitaron y encontraron una hermosa tacita. La mujer, muy contenta y muy confiada, le preguntó a la señora de la tienda: ¿me permites ver esa taza? Le preguntó a la señora. Es que nunca la he visto y se ve tan fino. Y la señora de la tienda le dijo: está bien. La tomó y cuando lo tuvo en sus manos, la taza comenzó a hablarle y le dijo: yo no siempre he sido esta taza que estás sosteniendo entre tus manos. Hace mucho tiempo yo era solamente un montón de barro sin forma. Mi Creador me tomó entre sus manos y me moldeó cariñosamente. Y llegó un momento en que me desesperé demasiado y empecé a gritar y le dije a mi Creador: por favor, déjame en paz. Pero Él solamente me sonrió y me dijo: aguanta un poco, todavía no he terminado. Después me puso en un horno. Yo nunca había sentido un calor tan fuerte. Me pregunté por qué mi Creador me quería quemar. Así que toqué la puerta del horno. A través de la ventana del horno pude leer los labios de mi Creador que me decía: aguanta un poco más, todavía no he terminado. Finalmente, mi Creador me tomó y me puso en una repisa para que me enfriara. Y yo dije: aquí está mucho mejor. Y apenas me había enfriado un poquito, ya me estaba cepillando y me empezó a pintar, y ese olor de la pintura se sentía horrible. Sentía que me ahogaba. Y le volví a gritar a mi Creador y le dije: por favor, detente. Pero mi Creador solamente movía la cabeza y me decía: aguanta un poco más, todavía no he terminado. Por último, dejó de pintarme y yo dije: por fin la libré. Pero me volvió a meter a otro horno. No era un horno como el anterior, sino que era mucho más caliente. Y yo estaba seguro que de ahí ya no saldría. Le rogué a mi Creador y le imploré y le dije: por favor, sácame. Pero mi Creador solamente me miraba diciendo: aguanta un poco más, todavía no he terminado. Después de 1 hora de haber salido del horno, me dio un espejo y me dijo: mírate, qué hermosa te ves. Yo no podía creerlo, decía la taza. Ese no podría ser yo. Lo que veía era algo hermoso, impresionante, maravilloso, indescriptible. Y mi Creador me dijo nuevamente: yo sé que te dolió todo el proceso, pero si te hubiera dejado como estabas, solo serías un trozo de barro seco. Sé que te causó mucho dolor, que las gases de la pintura causaron mucha molestia, pero de no haberte pintado, no tendrías el color que ahora tienes. Y si yo no te hubiera puesto en el segundo horno, no hubieras sobrevivido mucho tiempo, porque tu dureza no hubiera sido lo suficientemente fuerte para resistir los golpes de la vida. Ahora eres un producto terminado. Eres exactamente lo que tenía en mi mente cuando te comencé a formar. Así sucede con nosotros. Pasamos en una serie de procesos que ya no vemos lo duro sino lo tupido. Y hay veces, y muchas de las veces, no sabemos por qué las cosas están pasando en nuestra vida. Pero Dios sí sabe lo que está haciendo contigo. Dios sabe lo que está haciendo contigo. Por eso es el tema del día de hoy. Dios sabe lo que está haciendo. En el contexto de Jeremías capítulo 29 versículo 11 que leímos al principio, nos dice que muchas personas del reino de Judá habían sido llevados cautivos a Babilonia durante el reinado de Nabucodonosor. ¿Y por qué habían sido llevados al cautiverio? Por su idolatría, por su pecado, por su soberbia, por su rebeldía, porque dijeron en su corazón: ya no necesitamos de Dios. Pero Dios mismo les advirtió a ellos. Les advirtió a través de los profetas y les dijo que tenían que arrepentirse de sus malos caminos. Pero ellos no quisieron tomar en cuenta la palabra de Dios. Ellos no quisieron arrepentirse.
Ellos se sentían a gusto disfrutando del tipo de vida que llevaban en perdición. Pero fíjense algo maravilloso. A pesar del pecado que estaban haciendo, a pesar de su rebeldía, a pesar de su corazón duro, el Señor los seguía amando, así como te ama a ti en esta mañana. A pesar de ti, el Señor te sigue amando. A pesar de tu rebeldía, a pesar de tu falta de compromiso en el ministerio, a pesar de tu descuido en tu intimidad con Dios, a pesar de tu conducta reprochable muchas veces, aún así el Señor te sigue amando tanto. Y a pesar de eso, el Señor seguía amando. Y el Señor nunca los abandonó, como el Señor nunca te ha abandonado. ¿O sí? ¿Ha habido algún momento en el que el Señor ya te abandonó? No. Y en ese momento difícil de la historia, Dios le dio palabras de esperanza a ellos. Y les estaba demostrando que aunque no comprendamos el momento de la situación, Él sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Y es precisamente lo que acontece en cada uno de nosotros. A veces sentimos que Dios no responde a nuestras oraciones. ¿Tú has sentido eso? ¿Has sentido eso? ¿Alguien puede encender las luces? Porque los veo como sombras. Pero sí están despiertos, ¿verdad? Eso, así pues sí. Pues a veces sentimos que Dios no responde a nuestras oraciones. A veces hemos pasado por problemas y le oramos al Señor. Incluso tenemos tiempo de ayuno, estudiamos la palabra y le oramos por alguna necesidad, por alguna petición. Simple y sencillamente no vemos respuesta. Y de veras va en serio, para los sugieres, ¿pueden encender la luz? Están encendidas, dice el hermano Rogelio. Bueno, es que a veces eso sucede en nuestra vida. Le clamamos a Dios y no vemos resultado. Y pareciera que solamente perdemos el tiempo clamando al Señor, esperando una respuesta, y nomás y no pasa nada. Y nos empezamos a frustrar. Y estamos pasando un problema y viene otra. Y decimos, ¿qué está pasando? Y nosotros en ese momento no logramos entender por qué los problemas, por qué las circunstancias, por qué las enfermedades. Pero así como esa taza, así somos en las manos del alfarero. Él nos moldea a su parecer. Por eso hemos enfrentado muchas cosas en nuestra vida. Por eso hemos pasado por muchas cosas y Dios lo ha permitido. Porque la palabra de Dios dice que todas las cosas que nos pasan es porque Él las permite. Es porque Él las permite. Y la permite para forjar el carácter de Cristo en nuestra vida. Pero aunque muchas veces no entendemos el porqué de las cosas, Dios sí sabe lo que está haciendo. Por eso en Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son como tus pensamientos, ni tus caminos son como los míos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Wow. Porque ¿cuántos de nosotros nos proponemos y hacemos planes? Y a veces los planes que hacemos no se llevan a cabo así como los hicimos. A veces nos ponemos fechas, pero muchas veces no suceden. Y otras sí suceden en ese tiempo. ¿Y qué pasa cuando tú te propusiste hacer algo y nomás y no pasó nada? ¿Te pones feliz? ¿Te preocupas? ¿Te desesperas? Dices, ¿pero por qué? Si ya tenía todo. Por ejemplo, te has preparado para un viaje, para tomar tus vacaciones, y antes de esas vacaciones un accidente, una enfermedad, y se arruinó el plan de viaje. Pero no es posible, me estaba preparando por mucho tiempo. El Señor sabe lo que hace. Tal vez no era el tiempo, pero el Señor sabe lo que hace.
Y en Jeremías 29:11 que leímos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin que esperan. Aquí en este versículo nos damos cuenta que Dios no explica los detalles. Dios no explica los detalles que hace con nosotros. Muchas veces cuando el Señor quiere hacer algo en tu vida, lo va a hacer a su manera y tú no lo vas a entender. Lo va a hacer a su manera. Por ejemplo, ¿dónde están las suegras? Sin pena, levante la mano. ¿Dónde están las suegras? ¿Qué hacen las suegras? Señor, oro por el esposo que algún día va a tener mi hija. Pero yo quiero a un hombre que te ame a ti, que te sirva a ti, que la ame a ella, que la respete a ella. Y después se da cuenta que la hija a quien ella ha cuidado mucho se junta con un bueno para nada. Que la empieza a maltratar, que la empieza a golpear, que le empieza a dar una mala vida, que la trae muy descuidada y dice, Señor, pero no, eso fue lo que te pedí. Yo estuve orando mucho tiempo. Y a veces entonces dicen las mamás, ¿qué hice mal? ¿Qué estaré pagando? Porque no fue lo que le pedí a Dios. No siempre es la culpa de la madre. Los hijos tomamos nuestras propias decisiones. Y a veces tomamos malas decisiones y empezamos a ver las consecuencias de las decisiones que tomamos. Pero el Señor dice, yo tengo pensamientos de bien, pensamientos de paz para ti. Pero muchas veces cuando, hablando de los padres, muchas veces cuando los padres ven todo lo contrario a lo que le pidieron, se cruzan de los brazos y dicen, bueno, pues ya no sucedió nada. Ya no sucedió nada. Pero hay algo tan maravilloso. Había una madre que oraba para que Dios le diera a su hija un buen esposo. Pero todo fue al revés. El esposo, en vez de amarla, la empezó a golpear, le empezó a dar una mala vida. Pero ella nunca se dio por vencida. Y el Señor le dijo, no te rindas, sigue orando por él. ¿Pero para qué sigue orando si él ya no está con ella? Tú sigue orando. Es solamente una prueba para él. Yo sé lo que estoy haciendo en su vida. Y algún día ese hombre me va a servir a mí y va a ser testimonio para mucha gente. Y entonces dice que la suegra oraba por él y le decía a su esposo, vamos a orar por él. ¿Para qué vamos a orar si no ves lo que le ha hecho a la hija? Y ella le seguía orando a Dios. Y después de muchos años, Dios hizo lo que tenía que hacer en la vida de ese hombre. Y ese hombre está aquí hoy. Y esa suegra está ahí. Y le doy gracias a Dios por eso. Nunca te des por vencida. Nunca te des por vencido. Dios sabe lo que está haciendo. A veces no vas a entender el porqué de las cosas. Pero Dios tiene un plan maravilloso. Él sabe de qué manera tratar con cada uno de nosotros. Él sabe en cuántos hornos nos va a pasar. Él sabe cuántas veces va a destruir esa taza y la va a volver a formar y te va a pasar por fuego para que seas alguien útil en sus manos. Él sabe de qué manera trabajar en cada uno de nosotros y va a tratar con cada uno de nosotros de una manera muy diferente. El Señor sabe lo que está haciendo y Él quiere que confíes en Él cuando pases por momentos difíciles. Dice Salmos 20, versículo 1, Jehová te oiga en el día del conflicto.
Jehová te oiga en el día de conflicto. O sea que es normal que todos los seres humanos, es normal que todos los que estamos aquí ahora, que todos los que nos están viendo en YouTube, en Facebook, es normal que todas las personas nos encontremos buscando paz. ¿Cuántos anhelamos la paz? Anhelamos la paz. Siempre anhelamos la paz y buscamos constantemente tener esa paz. Queremos y buscamos la paz, pero ninguno quiere experimentar dolor. ¿O sí? Todos buscamos paz, pero a nadie le gusta experimentar los conflictos. Pero por más que tratamos de evitar esos conflictos, las enfermedades, los problemas de la vida, algún día terminan llegando a tu puerta. Por más que quieras evitarlo, algún día terminan llegando a tu puerta. Y dice el salmista: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Cuando sabemos que tenemos a Dios y que es Dios quien nos ayuda a nosotros en los peores momentos de la vida, dejamos de quejarnos. Pero cuando no hemos entendido bien y no nos apropiamos correctamente de las promesas de Dios, aunque ya sabemos las promesas que están escritas en las Sagradas Escrituras, muchas veces, en vez de estar agradecido con el Señor por lo que estoy pasando, empezamos a quejarnos. Se descompuso el carro. Señor, tú eres el proveedor. Ay, ¿por qué me está pasando eso? El Señor sabe de qué manera está trabajando contigo. Él está probando tu fe. Él está probando tu fe. Porque le has hablado a mucha gente acerca de Cristo, de que Él es el proveedor, de que Él te va a sustentar, que Él va a estar contigo en los momentos difíciles. Le has dicho a muchas personas que se apropien de las promesas de Dios. Pero ahora es tu momento de apropiarte de esas promesas. Ahora es tu momento. Que a ver si como así has tenido el tiempo de darle palabra, ahora tú dices: Señor, ahora voy a hacer que esas palabras hagan vida en mi vida. O a veces estás pasando un mal momento y aparece alguien que está pasando una situación similar o más complicada que el tuyo. Y le empiezas a dar palabras de ánimo, empiezas a ministrar su vida y oras por ella para que el Señor le dé fuerzas. Y le pides a Dios: Señor, oro por esta persona, dale fuerzas, que Señor, que tenga ese ánimo para seguir adelante, que su fe no falte, que se mantenga firme. En el nombre de Jesús, amén. Y apenas se va la persona y dices: ¿y qué hice? ¿Qué he hecho? ¿De dónde tuve ese valor de decirle a esta persona así? Si supiera que yo estoy igual que ella o estoy peor que él. Pero de esa manera Dios quiere ministrar tu vida. Dios quiere tratar con tu vida también. Entonces, cuando realmente entendemos que Dios está ahí en los peores momentos de nuestra vida, dejamos de quejarnos. Y más allá de queja, empieza a haber un profundo agradecimiento en nuestro corazón. Como dice la alabanza: aunque mis ojos no puedan ver, sé que tú estás obrando, Señor. Solamente ayúdame a pasar este trago amargo. Porque a veces sentimos que ya no podemos más. Y el Señor dice: aguántate, como el alfarero. Espérate un poquito más. Pero Señor, ya no tengo fuerzas. Un poquito más. Qué alivio, salí de esto. Y viene otra prueba. Ya está dura la situación, siento que ya no puedo. Y el Señor te dice: espera un poquito más. Y cuando crees que ya terminó todo, viene otra. Y el Señor te dice: espera un poquito más. ¿Y qué crees? Te tengo una buena noticia. El Señor dice que aquel que empezó la buena obra en ti
la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Eso significa que todos los días, mientras estemos vivos, vamos a enfrentar diferentes circunstancias en la vida, y todo el tiempo el Señor nos va a decir: espera un poquito más, resiste un poquito más. Pero Señor, ¿cuál es el plan que tienes para mí? Hijo, yo tengo pensamientos de bien para ti, no pensamientos de mal. Solo resiste un poquito más. Y tú no te das cuenta de qué manera el Señor está trabajando en ti. Pero después de mucho tiempo, después de muchos años, visitas a tus familiares, a quienes no has visitado por largos años, y te ven y te dicen: ¿qué ha pasado contigo? ¿Por qué? Porque hemos tenido una conversación de casi media hora y en todo ese tiempo no has dicho ninguna grosería. Pero en ese tiempo, uy, hermano, entonces ahí te das cuenta que mientras el Señor te estaba puliendo en todo ese proceso, tú nunca te diste cuenta. Ahora entendemos que todo ayuda para bien, y que Dios es maravilloso, y que Él nos va transformando conforme Él quiere hacerlo. Por eso ahora eres la mujer que eres el hombre que eres. Por eso ahora tú eres hija de Dios, por eso ahora eres hijo de Dios. Por eso desde muy temprano te levantas y dices: mi casa y yo te serviremos, Señor. Así que hoy nos vamos a tu casa y nos vamos a regocijar en tu presencia. Y a veces vienen los malos pensamientos y dices: pero ¿a qué vas? ¿No ves cómo estás pasando? No importa, pero voy a la casa de Dios y ahí Él me hace libre, porque Él dice en su palabra: vengan a mí los que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y cuando venimos a la casa de Dios, nuestras cargas se van. Y están las alabanzas. Y no necesitamos que el hermano que está dirigiendo te diga: levanta tus manos, aplaude, salta, haz esto. No necesitas que te lo esté repitiendo. ¿Sabes por qué? Porque debe de haber un profundo agradecimiento en tu corazón. Cuando nos fuimos de vacaciones en diciembre, nos quedamos en la casa de mi tío aquí en Mayabalán, por Chetumal. Y nos dieron un cuartito para que nos quedáramos con mi esposa. Y queríamos descansar bien padrísimo. Y a las 3 de la mañana se escuchan las alas. Y dije: ay, este gallo. Y empieza a cantar el gallo. Y luego al rato se escuchan a todos los gallos del pueblo. ¿Alguien le dijo al gallo que le dé palmas al Señor? Le dijo el hermano que está dirigiendo: oye, gallo, dale palmas a tu Creador. No. ¿Alguien le dijo al gallo: hey, gallo, canta a tu Creador por otro día más? Pero él sabe que debe de hacerlo porque está agradecido por otro día de vida. Y yo me echo la pregunta: ¿y por qué a nosotros nos tienen que decir lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que aprender a vivir agradecidos con Dios. Y cuando hemos aprendido a vivir agradecido con Dios, dánzale al Señor. Aplaude, grita, salta, gózate en su presencia, porque este es el lugar donde no puede ser señalado por nadie. Y si el de al lado no quiere moverse, pues tal vez tú en tu movimiento le das un codazo y... Pero tenemos que hacerlo así.
Tenemos que tener un corazón lleno de gratitud. Y para poder entender lo que Dios está haciendo en nosotros, necesitamos sacar de nuestro corazón, porque hay algo que no nos impide adorar al Señor, hay algo que nos impide aceptar y reconocer que el Señor está obrando en nosotros. Y ese algo que nos impide es el pecado, es el mugrero que nos impide crecer y madurar. Y necesitamos sacar esas ideas, esos conceptos que los demás dicen que somos. Porque muchas veces nos quedamos con lo que las demás personas dicen de nosotros. Y se nos olvida de lo que Dios dice quién eres tú. ¿Sabes quién eres? Señor, yo me estoy esforzando porque me dejaste. ¿Sabes quién eres? Eso, así con fuerza. ¿Sabes quién eres? Ahora, si tú eres hija de Dios o eres hijo de Dios, ¿qué dicen los demás de ti? ¿Otra vez a la iglesia? ¿A dónde vas? A la oración. ¿Otra vez? Vamos a tener ayuno y oración el fin de mes. Ay, pero ¿para qué tanto? ¿Qué dicen los demás de ti aún en esta etapa de tu vida que te estás esforzando? Ay, sí, todo el tiempo leyendo la Biblia, pero te comportas de una manera extraña en la casa. Ay, sí, todo el tiempo oración, pero ¿y qué haces con tanta oración? Y las personas del mundo que te dicen, no, pues dices que eres bueno, pero eres bueno para nada. No, tú nunca vas a cambiar, tú vas a ser el peor esposo. Eres el peor hijo que he tenido. Eres mediocre, así vas a morir. Y como esas tantas ideas negativas que el mundo te mete en la cabeza. Y a veces te quedas traumado, traumada por lo que el mundo dice. Pero ¿sabes qué Dios dice de ti? ¿Sabes qué dice Él? Antes que te formara en el vientre de tu madre, yo te escogí y te aparté para que hoy pudieras estar aquí. Es que tú eres especial para Dios. Por eso has vivido tantas cosas en tu vida, pero no te has dado por vencido, no te has dado por vencida y estás aquí. Porque eres especial para Él. Él dice, tú eres especial para mí. Te cuido como a la niña de mis ojos. Y cuando a veces estás enfrentando problemas, Él te dice, tranquilo, tranquila. Y el salmista decía, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y cuando a veces estás enfrentando problemas que no sabes ni el porqué de los problemas, Él dice, Isaías 41:10, no temas. Y de veras, no temas. ¿Qué problemas estás pasando? Horas y horas para que Dios restaure tu matrimonio y en vez de restaurar va de mal en peor. ¿Qué problemas estás pasando? Y Él te dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Él dice, te voy a ayudar solamente hoy. ¿Así es Dios? No, Él dice, siempre te ayudaré. Es que ya no tengo fuerzas. Él dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te da fuerzas, que renueva tus fuerzas como las del águila. Ay, Señor, es que estoy tambaleando, siento que voy a caer. Él dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nunca te va a dejar solo, te va a dejar sola. Nunca. Es más, Él dice, ay de aquel que se meta con uno de mis hijos. Fíjense,
Aparte de que Él dice que te cuida como la niña de tus ojos, de sus ojos. Aparte de que Él dice que Él tiene cuidado de ti. Aparte de que Él dice que Él te escogió, habiendo millones de personas en el mundo, puso su mirada en ti. A pesar de todo, Él dice: yo te esfuerzo, yo te sostengo, yo estoy contigo, no temas, no desmayes. Él dice: ay de aquel que se meta con uno de mis hijos. Mateo 18:6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Por eso los hijos de Dios somos más que vencedores. Por eso somos más que vencedores. Por eso somos más que vencedores, porque Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, y por esa razón, no temas ni desmayes. Él está contigo. Si Dios sabe lo que está haciendo, ¿qué debo de hacer como hijo? ¿O qué debes de hacer tú como hija de Dios? Prioriza lo que Dios piensa de ti. Tienes que priorizar eso, no lo que la gente diga de ti. Porque antes de que tú vinieras a los pies del Cristo, cuando tu vida era un completo caos, cuando estabas en las tinieblas, cuando eras esclavo del pecado, ¿qué decía tu familia? Tu familia, tus amigos, tus vecinos. ¿Cuándo vas a cambiar? Por el amor de Dios, ya deja ese vicio que tienes. Te estás hundiendo lentamente, así vas a morir. Esfuérzate por lo menos. Y llega el momento en el que el Señor te rescata del hoyo y te saca del pozo de la desesperación. Y entonces te conviertes en un aleluya. Y vienes a la casa de Dios y le adoras al Rey de Reyes. Y luego te escuchan que estás orando y clamando a Dios: Señor, ayúdame, Señor, esto, Señor, lo otro. Y entonces, ¿qué dicen? Estabas mejor que antes. Ahora todo es iglesia. Ahora no puede salir otra palabra de tu boca más que Dios, 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 Dios. Definitivamente en esa iglesia te lavaron el coco. ¿Y qué creen? Sí. Y con cepillo de alambre, yo creo. Porque esa gente que un día te dijo ¿hasta cuándo? Esa misma gente ahora te empieza a criticar porque le adoras al Dios vivo. Pero ellos no lo entienden, dice la palabra de Dios, porque para ellos es locura. Pero para nosotros es poder de Dios. ¿Alguna vez te han rechazado por ser hijo de Dios? ¿Alguna vez han hablado mal de ti porque todo iglesia y todo iglesia? Mire lo que dice Mateo 5:11 y 12. Bienaventurado eres cuando por mi causa te vituperen y te persigan y digan toda clase de mal contra ti mintiendo. En vez de andar desesperado, ¿por qué dicen los demás de ti? Dice el versículo 12. Gózate, alégrate, porque tu galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos. Porque tu galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Que no te sorprenda. Que no te sorprenda. El Señor Jesús fue rechazado cuando Él llevaba las buenas nuevas a las demás personas. ¿Por qué detuvieron a Jesús y fue golpeado y lo llevaron a la cruz del Calvario y fue crucificado, muerto, sepultado, pero resucitó al tercer día? ¿Por qué? Por hablarles del arrepentimiento. Por eso. Pero Él dice: gózate y alégrate.
Yo te tengo preparado un galardón en los cielos, te tengo tu recompensa preparada, pero esfuérzate, no te rindas, no desmayes, no temas, yo estoy contigo. Te pregunto, ¿crees que el Señor, desde antes de la fundación del mundo, ya sabía que hoy ibas a estar aquí? Sí, sí. Y se los comenté hace un momento, dice Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. ¿Qué significa la palabra santificar? ¿Qué significa? Apartar, apartado. Antes que te formase en el vientre, yo ya te conocía, dice el Señor. Yo ya sabía quién iba a ser tu papá, quién iba a ser tu mamá. Yo ya lo sabía. Te di por profeta a las naciones. O sea que nosotros nacimos y fuimos apartados. ¿Para qué? Para servir a Dios. Para agradar a Dios y no a los hombres. Tú tienes identidad. Por tanto, debes de mantenerte firme. ¿Sabes quién eres? Dilo fuerte. ¿Sabes quién eres? Anda como es digno del Señor. ¿Y saben cómo es andar como es digno del Señor? En humildad, en fe, en paciencia, amando los unos a los otros, perdonándonos, ayudándonos mutuamente, honrando a nuestros padres. Eso es andar como es digno del Señor. Una persona que pone a Dios en primer lugar, le importa menos lo que los demás digan o piensen de él. Por eso haz las cosas bien. Haz las cosas bien. Recuerdo hace muchos años, cuando en la parte de atrás estaba el centro de rehabilitación, habían dos grupos de personas. Había un grupito que todo el tiempo murmuraba y hablaba mal del director, hablaba mal de los consejeros, hablaba mal de toda la iglesia. ¿Para qué te sujetas como si fuera tu papá? Ya ni allá lo hacíamos así. Es injusto lo que están haciendo. Y por el otro lado, había un grupo de internos que tenían una guitarra con cuerdas de cordel. Una guitarra hecha de madera con cuerdas de cordel, o el que utilizan los albañiles para trazar. Y con ese, sin ritmo, pero estaban cantando y con sus palmas. Y en vez de la batería tenían una cubeta, bum, bum, bum. Y en vez de los platillos tenían las tapas de las ollas. Y todos cantando y cantando, llegaba a las 10, a las 11, a las 12 de la noche. Y luego decían entre ellos, no importa lo que nos diga el director o el consejero, es para nuestro bien. Queremos salir adelante. Si venimos aquí porque éramos rebeldes, pero nos vamos a sujetar, vamos a ser diferentes. Entonces alguien me dijo, ¿con quién de los dos grupos te quieres juntar? Y dependiendo de la decisión que tomes, así vas a hacer algún día. Y yo dije, yo no quiero juntarme con esos que todo el tiempo hablan de desánimo. Yo no quiero juntarme con esa gente que todo el tiempo está hablando mal. Yo no quiero ser como ellos, porque voy a terminar como ellos. Yo quiero ser como este grupo que adore a Dios, con o sin instrumentos. Cuando le vaya bien o cuando le vaya mal, yo quiero ser así. Y entonces le empecé a decir a Dios, Señor, hazme un odre nuevo. Quiero ser diferente. Y cuando algún día salga de aquí, yo quiero regresar con mi familia. Y le clamaba a Dios y le decía, quiero ser diferente. Si algún día me das la oportunidad de regresar con mi familia, quiero ser un buen esposo, quiero amar a mi esposa, quiero ser un buen papá, de buenos ejemplos para mis hijos. Y voy a luchar por ellos, y voy a luchar por mis padres, y voy a luchar por mis suegros, y tú me das la vida y le das la vida a ellos. Te pregunto a ti,
¿Con qué tipo de gente te estás juntando? ¿Qué tipo de amistades tienes? Y ten cuidado de ti mismo, porque vas a terminar igual o peor. Pero mi recomendación es que te rodees de personas que amen a Dios y que quieran luchar por vivir en santidad. Y aléjate de aquellas personas que aplauden lo malo. Ay, que hay hermanas que todo el tiempo quieren estar orando. Júntate con esas hermanas, porque vas a ser una mujer de oración también. Ay, es que este hermano todo el tiempo veo que a pesar de los problemas sigue adelante y está gozoso. Júntate con esos hermanos, porque vas a terminar igual o mejor todavía. No dejes que nadie dañe lo que Dios está haciendo en ti. No permitas que lo que por muchos años te ha costado lo puedes echar a perder en un ratito. El Señor dice en su palabra: no des a los cerdos las perlas que Dios te ha dado. Te ha costado llegar hasta donde estás ahora. Te ha costado lágrimas, sacrificios. ¿Por qué echarlo a perder? Por algo que no vale la pena, por algo que solamente es pasajero, por algo que solamente te puede traer felicidad en un momento y después. Has luchado tanto por tu matrimonio, ¿por qué echarla a perder en un ratito? Pelea por tu matrimonio. Es que ya no es igual que antes. ¿Qué estás haciendo tú? Es que ya no me ama como antes. ¿Y tú qué estás haciendo? Es que las cosas cambiaron. ¿Qué estás haciendo tú? No es que él tiene la culpa. ¿Qué estás haciendo tú? Pues es que él no se quiere esforzar. Esfuérzate tú. Porque si él no se quiere esforzar y tú tampoco, ¿a dónde van a parar? ¿A dónde van a parar? Establezca sus prioridades. Tenemos que aprender a establecer nuestras prioridades. Y Mateo 7, versículo 24 y 25 lo dice claramente. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Qué pasó? Y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sobre qué estás construyendo y edificando tu casa? ¿Sobre qué? Si edificas sobre la arena, dice la Biblia, que aquel que edificó su casa sobre la arena, cuando vinieron los tiempos difíciles, las arrastró y fue grande su ruina. Pero aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, vinieron problemas, dificultades, enfermedades, y se mantuvo firme hasta que el Señor dijo: hasta aquí llegaste. Ahora sí, pudieron haber dicho en sus últimos momentos: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Porque en esta vida, cristianos o no cristianos, sufrimos enfermedades, ¿sí o no? Aquí en esta vida los problemas son parejos. Cristianos o no cristianos, pasan enfermedades, pasan problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas económicos y de todo. La diferencia es que los que no conocen a Dios se hunden cada día más en el pozo de la desesperación. Pero los que amamos a Dios, ¿qué creen? Confiamos en que Él estará con nosotros siempre y nos apropiamos de sus promesas. Si Él dijo: yo estaré contigo, Señor, tú dijiste que estarás conmigo, ahora no lo entiendo, siento que mis fuerzas se acaban, pero por favor ayúdame a salir de ella. Y el Señor lo hace. El Señor lo hace. Por eso tenemos que establecer prioridades, porque Dios sí sabe establecer prioridades. Dios sabe establecer prioridades para sus hijos. Y lo dice Salmos 24, 1 y 2. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Él es el dueño de todo, Él sabe lo que hace. Él sabe establecer prioridades y más para sus hijos. Si Dios sabe lo que está haciendo, fíjense, si Dios sabe lo que está haciendo en ti, ¿crees que Dios sabe los problemas que estás atravesando? Sí. Ok, si Dios sabe lo que está haciendo y dice la Biblia que Dios sabe establecer prioridades, ¿por qué te desesperas? ¿Por qué? Dios sabe en qué momento darte a ti lo que necesitas. Dios sabe. A veces los jóvenes dicen: Señor, yo quiero que me bendigas con un buen trabajo, donde empiece a tener un buen sueldo. Y apenas la tienen, es domingo para ir a la casa de Dios, playa. Pero hijo, es que yo quiero ir con mis amigos a la playa. Total, ya ni me das dinero, yo tengo mi dinero. Ahora ya me siento autosuficiente. Señor, te pido para que tú me bendigas con un esposo. Ya me quiero casar, Señor. O los jóvenes también. Nomás y no, y no, y no, y no. Y no pasa nada. Y lo intentan y al final no pasó nada. ¿Sabe por qué? Si aún no has recibido lo que estás pidiendo, es porque Dios sabe que aún no estás preparado para recibirlo. Que aún Dios quiere seguir trabajando en tu carácter, en tu actitud. Aquí en México le llaman sangrones o sangrones a los que son muy enojones. Si Dios quiere trabajar en ti para que no arruines ese matrimonio, pues ni modos. O muchos tal vez están pidiéndole al Señor que los bendiga con un buen trabajo donde ganen bien. Y están pasando tiempo y nomás no ven resultados. ¿Por qué? Porque si con lo que tienes ya te crees autosuficiente y que Dios no es suficiente para ti, ¿qué va a pasar cuando tengas más? Te vas a echar a perder. Y el Señor nunca te va a dar una bendición para que sea tu perdición. Nunca lo va a hacer así. Él te va a dar poco a poco conforme tú seas un buen administrador. El Señor dijo que nos ha llamado a nosotros a ser buenos mayordomos, para administrar los recursos que Él nos da. Pero si con lo que tienes, ¿cómo se llama al comprador que va a la tienda y no lo necesita y la agarra? ¿Cómo es? ¿Compulsivo? ¿Compulsivo? Y si eres un comprador compulsivo, apenas te cayó la quincena, el primer sueldo que te pagaron súper bien. No, pues yo voy y necesito esto, necesito lo otro, y pasaron 2 meses y se echó a perder ahí. No lo ocupaste nunca. Establece prioridades. Sé diligente. Sé un buen administrador. Establece prioridades. Y Dios sabe en qué momento te va a dar a ti lo que necesitas. Te pregunto a ti, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Porque aunque pareciera que nada está pasando en tu vida, Dios está obrando de una manera increíble. Y Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No te desesperes, Él sabe lo que está haciendo en tu vida. Y cuando Dios empiece a hacer algo en ti, ten un corazón agradecido. Cuida lo que Dios ha hecho contigo. ¿Algo ha hecho Dios en tu vida? ¿Sí? ¿Hay alguna razón por la cual tú puedes decirle gracias Dios por esto? Hay muchas razones. Entonces que tú puedas decir, como dijo el salmista del 103, versículo 1 al 5: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo
que te rejuvenezcas como el águila. Que esas sean las palabras de nuestros labios, vivir con un profundo agradecimiento. Y cuando vengan esos momentos difíciles, porque sí han venido, y han venido muchas. Cuando vengan, tú le puedas decir, como dijo el salmista del 142:5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? O sea, ¿por qué te desesperas? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En otras palabras, hermano, dice el Señor, que no te sorprendas cuando pases por el fuego de prueba, que no te sorprenda, porque esas van a pasar siempre. Así que no le des gusto a la carne, porque te hundirás y perderás todo lo que has logrado. Ama a Dios. En vez de desesperarte, ama a Dios hasta que se cumpla su voluntad en tu vida. Ámalo con toda tu fuerza. Ámalo siempre. El Señor sabe los problemas que vas a enfrentar, sí sabe. Pero te tengo otra noticia. Ay, el hermano está lleno de noticias. Sí, porque la Biblia tiene muchas noticias. El Señor no te va a quitar los problemas de tu vida. ¿Me escuchó bien? Porque si en algún momento le has clamado al Señor y le dices, quítame los problemas de la vida, te tengo esta noticia, no te las va a quitar. Mejor no le pidas así. El Señor no te va a quitar los problemas de la vida, pero sí te va a ayudar a salir de ellas. ¿Y sabes por qué permite que sucedan todas esas cosas? Pues para forjar tu carácter, para que crezcas, para que madures. Y Él permite que pasen todas esas cosas en tu vida para que seas ejemplo para los demás. Para que los demás vean que en Cristo todo es posible. Vamos a ponernos de pie. Hermano, en Jeremías 29, 12 y 13, Él dejó muy claro lo que todos debemos de hacer cuando pasamos problemas o dificultades, enfermedades, traiciones, etc. Él dijo, invócame, ven a mí, ora y yo te oiré. Y si me buscas, me hallarás. Me hallarás porque me habrás buscado de todo corazón. El Señor le dijo a su pueblo en esos momentos difíciles que estaba viviendo, invóquenme, vengan, oren, búsquenme de todo corazón. Y es lo que el Señor te dice hoy. Yo conozco todo lo que estás pasando, pero necesitas invocarme. Necesitas venir a mí. Necesitas postrar y, si es posible, rasgar tus vestiduras y decirme a mí, Señor, te necesito. Ya no puedo con esto que estoy pasando. Y entonces me buscarás y me hallarás, dice el Señor, porque me habrás buscado de todo corazón. Y nosotros tenemos la seguridad de que Dios está permitiendo todas las cosas en nuestra vida. Él lo está permitiendo. Él sabe lo que tú necesitas, porque Él conoce nuestro corazón. Y si lo que estamos viviendo hoy nos ha hecho
acercarnos a Él y buscar nuevamente de todo corazón a Él, gloria a Dios. Porque a veces no entendemos los procesos difíciles que presentamos, que enfrentamos. Pero podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. Él no nos abandona nunca. Nunca te abandonará. Incluso cuando enfrentas consecuencias de tus errores. Porque en medio de la prueba, Dios está obrando. Y quiere transformar ese dolor en gozo. Y quiere fortalecer tu fe. Y lo mejor que podemos hacer es venir ante Él. Y cuando le buscamos de todo corazón, encontramos su paz, su guía, su amor, su fidelidad. Y cuando le entregamos todo a Él, entonces puedes sentir el abrazo del Padre que te dice: no temas, yo estoy contigo.